Continuamos conversando con don Inocencio García. Si usted tuviera la capacidad, la preponderancia, la beligerancia de tomar decisiones para empezar a controlar la inmigración ilegal haitiana, de haitianos a República Dominicana, usted tendría medidas posibles de aplicar si la decisión fuera suya. Claro, lo primero que yo dignificaría, eso en primer lugar, desde las Fuerzas Armadas, dignificaría no solamente al militar que va ahí, sino a toda su familia, el militar que vaya a la custodia fronteriza. Eso sería lo primero, ¿no? Respetando inclusive escalafones y además una formación muy estricta en materia de defensa de los valores patrios, porque está en la Constitución Dominicana. Eso en primer lugar. En segundo lugar, le quitaría a los militares, a las Fuerzas Armadas, la labor administrativa gerencial migratoria, que no le corresponde. ¿Cuál labor es esa? No, la labor es de defensa nacional. No, la administrativa migratoria. La administrativa migratoria es precisamente porque hay una Dirección General de Migración, ¿no? Y entonces tú te encuentras, yo recuerdo, cuando pasábamos desde la embajada, veníamos para acá con el embajador don Silvio Erasme Peña, que en paz descanse, veíamos a las tres ramas de las Fuerzas Armadas. ¿Qué hace ahí uno de la Armada o de la Fuerza Aérea? Nada, ahí solamente debe estar el Ejército, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, repito, ahí está el CEFRON. Bueno, pues CEFRON, dale, ¿no?, a una especie de nueva rearticulación, unas nuevas funciones y además en ese marco de políticas, entonces tú le das nuevas funciones y le prohíbe terminantemente lo que tiene que ver con gestión migratoria, que le corresponde precisamente a la unidad que está ahí de la Dirección General de Migración. ¿Y qué haría entonces? Bueno, la constitución de una policía migratoria fronteriza. La tiene Francia, la tiene Estados Unidos, la tiene todos los países organizados, ¿no?, que se respetan, tienen policías migratorias fronterizas. ¿Y que cuál son, función sería diferente a la del CEFRON y a la de migración? No diferente a la inmigración. Esa sería una unidad que estaría al servicio de la Dirección General de Migración especializada. ¿Y ¿no? dónde se especializaría o cómo se especializaría? Pero hay cooperación internacional para eso, hay también pagos. El presidente Fernández no hizo un acuerdo siendo presidente de la República con la Universidad John Jay College de Nueva York para temas de formación de policía. Eso ocurrió. Entonces lo mismo ocurriría para la constitución de una policía migratoria en la República Dominicana, que efectivamente, ¿no?, fuera una policía migratoria para todo el territorio nacional. Lógicamente, esa de policía fronteriza formaría parte de esa policía migratoria a todos los niveles. Tú te vas, por ejemplo, a Chile. ¿Y quiénes están en el aeropuerto? Precisamente la policía fronteriza. Y hay un tema que es el nodal. Tenemos cualquier cantidad, en porcentaje inclusive, de ciudadanos haitianos en esa situación. ¿Qué hacer con ellos si ya tienen establecimiento de vivienda aquí? ¿Se puede hacer qué? Bueno, porque es que tú tienes la ley. Es que si no quieres aplicar la ley, ¿cómo resolvemos el problema? Es decir,
Si la Constitución Dominicana, en su artículo 9, en su artículo 9 o 10, ¿no? El régimen fronterizo, ¿no? Se declara de supremo y permanente interés nacional la seguridad, el desarrollo económico, social y turístico de la zona fronteriza, su integración vial, comunicacional y productiva, así como la difusión de los valores patrios y culturales del pueblo dominicano, ¿no? Bueno, pues tú tienes residencias de personajes haitianos en toda la zona fronteriza, especialmente en Dajabón. Yo tengo gráficas de eso. ¿Haití permite eso en su frontera? No. Y entonces tenemos que el país se dé cuenta y el gobierno se dé cuenta, pero especialmente toda la sociedad dominicana se dé cuenta. Haití no está dando lecciones en materia de defensa de su territorio. Mira cómo sacaron al agrimensor, ¿no? Que lo llevaban con el poloché agarrado, lo llevaban en parihuela, defendiendo su territorio. Y sin embargo nosotros dejamos entrar, como Pedro por su casa, a cientos y a miles de ciudadanos haitianos diariamente y no ocurre nada. Ahora bien, ¿cuál es el miedo? Si tienes miedo a lo que diga que no es comunidad internacional, ese término ya está en desuso, es una sociedad internacional que tiene sus propios intereses, ¿no? Si fuera comunidad internacional, entonces asistiría a los países precisamente para que estas cosas no ocurriesen y no estuviese, aunque sabemos que nosotros tenemos que cumplir con el derecho internacional y con los convenios que nosotros, ¿no?, hemos asumido, hemos firmado y ratificado, pero eso no significa que la República Dominicana no aplique su ordenamiento constitucional y legal. Si no aplicamos nuestro ordenamiento constitucional y legal, don Gregory, ahí no hay solución que valga. Puede permanecer en Haití una persona, en Haití estoy hablando, una persona que la autoridad haitiana no quiera, no permanece. Si usted hace un ejercicio de la mayor objetividad que le permite la experiencia suya en este tema, ¿me puede responder hasta dónde piensa usted, viendo cómo va la situación y la realidad y lo que es posible, hasta dónde va a llegar esta incrementación de ciudadanos que vienen y permanecen sin ningún tipo de regulación migratoria? Bueno, al que le corresponde tomar esa acción. No, ¿hasta dónde puede llegar esto? No, es que ya esto ya no tiene lo que yo veo. Si nosotros no asumimos las responsabilidades que le corresponde a los gobiernos que administran los estados, a cualquiera, no me estoy refiriendo solo a este gobierno, a cualquier gobierno que haya estado y que venga, bueno, es aplicar la ley. Si no aplicas la ley, si no aplicas tu constitución, pues ya nosotros estamos llegando, y yo creo que hemos llegado ya a un punto de no retorno. ¿Por qué, don Gregory? Porque desde el 2022 el viceministro Manuel Rosario de Inmigración y Naturalización del Ministerio de Interior y Policía, noviembre del 2022, ya decía que teníamos 476 asentamientos haitianos en la República Dominicana. ¿Qué significa eso? Significa que ha habido un traslado de una porción de una nación y ya tenemos una nación dentro de la nación. Y lógicamente que ese fenómeno no va a parar si las autoridades dominicanas no asumen, y lo tengo que decir en voz alta, no asumen su responsabilidad, ¿no?, y
velan por los intereses de la República Dominicana, y no estamos hablando de estar en contra de Haití, de no tener buenas relaciones con Haití, pero nosotros no podemos seguir aceptando el chantaje de los sectores de esa sociedad internacional, porque si no la República Dominicana dentro de corto tiempo va a perder su fisonomía como país, como nación. Al mirar al presidente de la República pronunciarse sobre este tema que usted plantea ahora, sobre esta situación, lo hace con mucha energía y con mucho dominicanismo, se puede decir, defendiendo nuestra soberanía. ¿Qué resultado surge de eso? ¿Y usted le cree al presidente de la República? Bueno, es el presidente. Yo no le creo al presidente de la República. ¿Por qué? Porque utilizó este tema como instrumento electoral para reelegirse, por Dios. Yo he dicho que como dominicano, es la cosa más desagradable de tomar una política tan delicada y tan honorable, tomarla como instrumento para tú reelegirte, como parte de esa estrategia. Una cosa es que tú tengas a un experto en temas electorales como el señor Bengoechea, que es el experto en electoral, pero otra cosa muy diferente es que ese señor sirva para ser una especie de canciller ad hoc para temas de política exterior. Entonces, del discurso presidencial a los hechos, hay trecho, hay diferencia. Pero es que hay una gran diferencia entre las palabras y los hechos, don Gregory, y eso es lo que, porque eso lo tenemos todos a la vista. Es decir, cuando tú tienes, muy bien. Pero si es así, muy poca gente o casi nadie se lo reclama al presidente. Bueno, porque el mundo incluidos los partidos de oposición. Bueno, yo les reclamo precisamente a mi propio partido, porque yo no soy el que esté al frente. Cuando vengo a estos programas que usted tiene la gentileza de invitarme y a otros, bueno, pues me pronuncio como dominicano, ¿no? Pero a los partidos políticos, y especialmente el nuestro, tienen que poner en agenda un tema que tú puedes plantearte todos los programas de gobierno que tú quieras, pero si tú no enfrentas adecuadamente este tema tan delicado, porque si tú me dijeras que es una situación donde hay un Estado actuante, como en los tiempos del presidente Preval, donde a mí me tocó la posibilidad de precisamente compartir con el primer ministro Jean-Marc Berry, con sus funcionarios y con el presidente René Preval, es decir, el gobierno del presidente Fernández con el presidente Preval. Bueno, pues había la posibilidad de diálogo y había la posibilidad de encaminar proyectos conjuntos en interés mutuo, ¿no? Precisamente para evitar lo que está ocurriendo ahora. Pero es que ahora no hay Estado. El Estado haitiano colapsó y lamentablemente esa misión multinacional de apoyo a la seguridad de Haití no está dando pie con bola. Ya los mismos ciudadanos haitianos ya desconfían de la efectividad de la presencia de la misión que encabeza Kenia en Haití. Y cuando le preguntas a cualquier vendutero haitiano en la República Dominicana, lo que dicen, no, eso es lo que están haciendo es turismo, ¿no? ¿Por qué? Porque esa llamada comunidad internacional, que no es comunidad internacional, sino sociedad internacional, abandonó Haití. Y entonces, ¿cuál es la responsabilidad de este gobierno y de cualquier gobierno que venga, don Gregory? Es tomar en cuenta que esa es la realidad internacional, que ya no hay apoyo a ese desastre que tenemos en el vecino país, y por el otro lado tú tienes un Estado colapsado, y esas son las dos realidades que el Estado dominicano tiene que tomar en cuenta para saber, que lo he dicho de hace mucho tiempo, que tenemos que ordenar la casa.
Y si tenemos que ordenar la casa, ¿cómo se ordena la casa? Aplicando las leyes de la República, porque si no, no somos Estado. Entonces, por el camino que vamos, eso es lo que yo estoy viendo, con estos fideicomisos, con este endeudamiento externo, ¿no? Vamos hacia que este gobierno deje un cascarón vacío de Estado Nacional. Oiga que se lo digo aquí en este momento. Es decir, van a seguir los préstamos, el endeudamiento externo. En medio de antes de que asumiera como presidente reelecto, ya se habían aprobado 400 millones de dólares más y no se sabe para qué. Entonces, va a dejar este gobierno lamentablemente un cascarón vacío. Y yo que participé, don Gregory, en el proceso de reforma institucional del Estado Dominicano, de esas primeras 14 leyes, yo participé también de manera modesta en la elaboración de la Estrategia Nacional de Desarrollo que fue elaborada en el gobierno del presidente Fernández, y sé de qué estoy hablando. Bueno, pues eso le permitió al país instituciones sólidas, crecer a las tasas que estábamos creciendo, pero resulta que toda esa institucionalidad está en el suelo, ha sido destruida. El Sistema Único de Beneficiario, el SUBEN, para nada, eso ya no se utiliza, que se utilizaba precisamente para determinar cuáles eran los hogares pobres que tenían acceso, derecho a la tarjeta Solidaridad. Pero entonces ese programa Solidaridad se instrumentalizó precisamente electoralmente, y de ahí los escándalos, ¿no?, que se produjeron en ese programa de la tarjeta que pasó de Solidaridad a Supérate. Es decir, estamos, don Gregory, ante una situación histórica bastante delicada en este país. Dicen algunos expertos que hablan de este tema, de otros partidos, de que ni el PLD ni la Fuerza del Pueblo tienen autoridad moral para hablar de eso, pero es que ya está demostrado, ¿no?, que apoyar, esa gente que estaba apoyando a este gobierno, ya cuando se habla, el escándalo de que el 67% de los niños y niñas haitianos que están naciendo en los hospitales públicos están siendo inscritos en el registro, ¿no?, de las oficialías del Estado Dominicano, no lo están inscribiendo en el libro rosado de extranjeros. Bueno, pues ya esos que han estado apoyando y que fueron engañados a ese pacto de nación que no sirvió para nada, ya están reclamándole al jefe del Estado precisamente que asuma, ¿no?, el discurso. Óiganlo bien, que asuma el discurso. ¿Pero por qué? Porque hay, repito, un desequilibrio entre lo que se dice y lo que está ocurriendo de manera alarmante en la realidad con el tema de la inmigración haitiana en la República Dominicana. Con referencia, y cruzo hacia la frontera nueva vez, ¿usted tiene actualizada la información sobre la situación del muro fronterizo? Bueno, don Gregory, mire, es que uno se sorprende, ¿no? Uno se sorprende. El presidente inauguró, de los 54 kilómetros que correspondía en ese primer año, ¿no?, 2023, inauguró 2.7 kilómetros. Y él inauguró como si eso estuviese terminado. Por Dios. Es decir, es que yo inclusive lo califiqué en una entrevista hace unos meses atrás, que este es el gobierno de la mentira. O sea, se habla mucha mentira en este gobierno. Entonces, un Estado, un gobierno, una cosa pública, no se puede dirigir en esos términos. Hay que ser mucho más comedido. Pero ¿qué ocurre?
que es mi preocupación de lo que yo estoy observando, y es que este gobierno está dentro de las tendencias a nivel de la América Latina. Nosotros no lo queremos ver, los medios de comunicación no lo quieren ver, pero vamos hacia democracias iliberales. Este gobierno está empujando a este país hacia una democracia iliberal. ¿Qué quiere decir democracia iliberal? Que se asumen en el marco constitucional, ¿no?, de Estado democrático, social democrático y de derecho, pero luego cuando se llega al gobierno se van conculcando derechos fundamentales. Por ejemplo, la ley 124 del DNI, ¿qué es? Eso es parte de un proceso inicial de conculcación de derechos fundamentales, como es el derecho a la libre expresión y difusión del pensamiento, ¿no? Cuando el presidente le dice a los legisladores de su partido que cuidado, el que ose hacer una propuesta diferente a la que envió el Poder Ejecutivo en materia del innecesario proyecto de reforma constitucional. ¿Qué es eso? Se supone que eso es un poder del Estado aparte, ¿no? Es un poder dentro del régimen político dominicano aparte, y en consecuencia se supone que ese poder legislativo tiene la facultad en asamblea revisora, ¿no?, de tomar las acciones independientemente de lo que envíe el Poder Ejecutivo. Lógicamente, siempre que es parte de la violación, que el gobierno lo va a someter, va a reunir asamblea revisora en ese proyecto constitucional sin una ley de referendo violando la Constitución de la República. Bien, mire, ya en 2 minutos finales, en su partido, Fuerza del Pueblo, ¿qué connotación, qué relevancia, qué importancia le dan a la situación que hemos conversado en esta ocasión sobre inmigración ilegal haitiana en República Dominicana, como para que sea un tema de primer orden dentro de las políticas de ustedes de preocupación social colectiva? ¿En qué lugar, dónde está ubicado ese tema frente a nosotros que somos sociedad y los vemos a ustedes? Bueno, este jueves, pasado mañana, vamos a realizar una rueda de prensa sobre ese tema en la Casa Jody Ventura, Casa del Pueblo de Ventura, la Benito Monción, ¿no? Ahí vamos a fijar la posición, ¿no?, del partido con respecto a... Pero hay que recordar, don Gregory, que el partido está en el segundo Congreso Franklin Almeida Rancial, ¿no? Y yo espero... Y la República Dominicana está en el lugar número 1 de todos nosotros. Y yo espero precisamente que ese tema, en el marco del Congreso, en el marco de la política internacional, de las relaciones internacionales, de la Fuerza del Pueblo, sea un tema de prioridad número 1. Ojalá que otras instituciones políticas, si ustedes lo hacen así, también lo hagan, la institución que representa al partido de gobierno. O sea, porque a partir de ahí es que salen las iniciativas y las tomas de decisiones, porque los partidos, de una u otra manera, son quienes, sus hombres, sus representantes, toman las decisiones. Y vemos que en este tema que hemos hablado hoy día, faltan muchas decisiones por tomar, pero muchas. Y estamos hablando no de un capricho, sino de una prerrogativa soberana que tenemos como nación. Pienso que no estamos solicitando nada que no nos corresponda. Claro que no, pero primero, antes que cualquier cosa, tú aplica las políticas públicas cuando tú estás en el gobierno. Desde luego, desde luego, desde luego. Es decir, le corresponde autoridad al gobierno primero. Exactamente, le corresponde al gobierno del presidente Luis Abinader, en 8 años que va a tener, ¿no?, enfrentar de manera decidida y responsable y seria, ¿no?, esa gran problemática que tenemos en la República Dominicana, sin tener que violar ninguna disposición en materia de derechos humanos, pero sí aplicando
la Constitución y las leyes de la República. Don Inocencio García, gracias por visitarnos nueva vez. Muy amable. Muchas gracias, don Gregorio. Señores, les espero en la próxima entrega de La Hora con Gregory. Hasta entonces.